Sé que muchos de ustedes no han podido incorporarse a esta última clase especial de sesión de cierre de nuestra unidad de aprendizaje 5. No obstante esto, esta grabación queda grabada dentro del repositorio de Blackboard y también dentro del canal de Teams que tenemos, así como en el canal de YouTube. Les invito a que si no pueden sumarse, pues que puedan incorporarse y poder ver la grabación. Este día vamos a tener un tema bastante atípico, como lo hemos venido viendo dentro de nuestra unidad tanto 4 como 5 sobre contratación atípica. Y en esta oportunidad nos acompaña José Armando Girón. Él es propietario de Consultor en Línea SADCB, y él es un especialista en materia de tecnología. ¿Quién mejor que él para contarnos cómo hace uso de las herramientas legales que tiene a la mano a efecto de proteger todo aquello con lo que él usualmente trabaja? Entonces vamos a darle el espacio a José Armando y muchísimas gracias. De acuerdo, buenas tardes. Muchas gracias por atender a esta sesión. Tal vez le voy a contar un poquito la experiencia que tenemos ya en la vida real cuando hablamos de temas de servicios, contratos y todo el tema para protección, digamos, no solo de nuestros clientes, sino que también nosotros como compañías que nos dedicamos a este tipo de servicios. Comúnmente cuando estamos hablando de temas de software o servicios digitales como tal, hay una gran ambigüedad o tal vez desconocimiento por parte de, digamos, el cliente y también es bien difícil poder definir ciertos términos. Entonces lo que hemos hecho acá un poquito es traer a colación esos términos que de repente son un poco técnicos a nivel de informática, los vamos a llevar un poquito más aterrizados a las situaciones reales y el día a día que se dan en las diferentes compañías. Le pusimos un título un poco, digamos, de nueva generación de contratos de software, porque hoy ustedes van a ir viendo que durante el tiempo que ha pasado, más que todo sobre este 2026, hoy se habla de activos digitales, servicios digitales, se habla de licencias, se habla de suscripciones y eventualmente cada una de esas terminologías requiere un tratamiento bien particular. Nosotros nos hemos, digamos, juntado con muchos colegas de ustedes, de hecho, para ir, digamos, apoyando nuestra gestión y que se nos haga un poquito más fácil sobrellevar estos cambios y sobre todo poder proteger tanto al cliente como nosotros como proveedores de servicios. Inicialmente le voy a hacer un par de diferenciamiento entre qué es una licencia y qué es el modelo nuevo de servicios que casi la mayoría de todos está consumiendo. Tenemos por un lado las licencias tradicionales, que básicamente es un derecho que yo cedo como proveedor de software hacia un cliente. Por ejemplo, lo más utilizado es si yo tengo un módulo de facturación y lo tengo instalado de repente en mi computadora, o inclusive tengo un software como Protocolab, por ejemplo, haciendo el- el similar. Lo que usted paga es una licencia, es un permiso para poder utilizarlo y probablemente o paga una sola vez o de manera recurrente. Es un software instalado local y que el proveedor en este caso le da permiso de utilizarlo. Diferente es ahora con el tema de SaaS. Todo lo que tiene que ver con SaaS se maneja como una suscripción. Una suscripción no le da derechos a usted más que al uso de, que son dos cosas diferentes. Una es, yo lo tengo instalado y puedo usarlo, y la otra es, yo pago por usar un servicio. Entonces, en este caso, estamos hablando cosas como, por ejemplo, un CRM en la nube, su correo electrónico empresarial, sistemas de facturación electrónica que no se instalan, que se consumen directamente en un navegador, etcétera, etcétera. Ustedes van a ir viendo que la tendencia ahora es más a alquilar
un servicio o una suscripción que a comprar una licencia. Y lo podemos ver bien claro en la mayoría de servicios. Ustedes de repente consumen Netflix, consumen Amazon. Todos esos son servicios basados en nube, que son tipo SaaS y que son suscripciones de pago por uso. Esa, digamos, es la primera diferenciación entre una licencia y un tipo de modelo basado en servicios. La diferencia real, aterrizada. Si yo tengo, digamos, una licencia, básicamente yo vendo un derecho de uso. Si yo tengo una suscripción, yo presto el servicio continuo. Y son dos cosas, digamos, que parecieran ser la misma cosa, pero legalmente son dos cosas diferentes. Entonces, ahí viene, digamos, ya el uso real. Cuando nosotros estamos haciendo contrataciones o estamos haciendo contratos con nuestros clientes y yo estoy dando una licencia, el tratamiento es una cosa. Si yo estoy dando una suscripción, el tratamiento es algo bien diferente. Entonces, a la hora de proteger no solo los niveles que yo debo de cumplir con mi cliente como mi producto, yo debo tener bien claro eso. No sé si vamos bien hasta ahorita. Sí, claro que sí. Ok, De hecho, es bien importante porque a veces nosotros como juristas nos llegan y nos dicen, ¿cree que me puede ayudar elaborando un instrumento de esta forma? Pero si nosotros verdaderamente no entendemos detrás qué es lo que está haciendo la empresa, no vamos a poder usar, no vamos a poder ni siquiera crear un instrumento ad hoc. Y a mí me ha pasado, creo que desde que yo inicié el ejercicio, creo que casi que inicié trabajando con José Armando, él me empezó a explicar toda esa parte de lo que es tecnología y así fui yo aprendiendo que habían cosas diferentes, ¿verdad? Para cada cosa. Entonces, no es solo agarrar un modelo y hacerlo. Por eso es importante, incluso cuando él habla de lo que el objeto del contrato, si es un derecho de uso o no. Solo. correcto. Como lo menciona Mónica. Aquí es bien importante tener bien delimitado qué significa cada cosa y para qué se usa. Por ejemplo, si yo le estoy dando una licencia de uso al cliente y no le dejo bien claro cuáles son las condiciones, el cliente puede venir y revender mi producto o darlo como servicio sin mi autorización y sin que yo requiera, digamos, conocer si lo está haciendo. Si, digamos, yo tengo bien claro cuando yo estoy dando una licencia y cuando yo estoy dando un servicio, una suscripción, un acceso, esas son dos cosas totalmente diferentes. Y también el tratamiento fiscal puede llevarnos a tener costos indebidos que nos hagan descuentos increíblemente grandes y indebidos también por cómo lo toma el cliente. Pero aquí nosotros lo que hicimos es, hagámoslo fácil. Dependiendo de qué sea, así nosotros lo vamos a definir. Por ejemplo, si vendo un acceso, es un servicio. Si vendo una suscripción, es un servicio. Y si lo que vendo es el uso del software, ya sea que lo instale en su computadora, que lo instale en una infraestructura propia del cliente, esa es una licencia. ¿Cuál es la diferencia, digamos, real entre una y otra? Que por un lado, una licencia, si yo no le dejo bien declarado las condiciones, el cliente puede hacer lo que quiera con ella. El servicio es un poco diferente porque él no tiene acceso a poder, digamos, manipular o a poder ver, por ejemplo, bases de datos. Él no sabe ni siquiera en qué lenguaje está desarrollada la aplicación, nada de eso. Son dos cosas diferentes. Y también la parte de cómo accede. Por un lado, si yo lo que vendo son servicios, accesos, yo en cualquier momento que el cliente incumpla las condiciones o el pago, yo le corto el acceso. Si él tiene licencia, no. Ahí funciona diferente. Yo tengo que irme por la vía legal, hacer, digamos, un camino más largo, más complicado, más costoso para poder detener o cesar que el cliente use mi aplicación. Entonces, esas, digamos, son
las diferencias más grandes. Ya ejemplificado un poquito más a detalle, un contrato de licencia, ¿qué es lo que protege o qué es el objetivo que, digamos, nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de poder, digamos, hacerlo? Primero, debemos regular el uso, ¿verdad? Definir los límites, cuántos usuarios, de repente, el tiempo que se va a utilizar, la propiedad intelectual, eso es bien importante, que el cliente esté consciente de que esa es propiedad intelectual del proveedor, más no él es el dueño de eso. Él no puede ni registrar, ni vender, ni revender nuestro producto. Y también es muy importante definir temas como el mantenimiento, porque de repente hay clientes que piensan que lo compran una vez y eso va a ser para siempre y que todas las actualizaciones, nuevos requerimientos o nuevas funciones van incluidos. Siempre hay que definir esas cosas. Por otro lado, cuando es un contrato SaaS es otra cosa bien diferente. Aquí hay más cosas que tocar, sobre todo en el tema de el proveedor, cómo debe responder ante, digamos, ciertas situaciones que se pueden dar con los clientes. Por ejemplo, ¿qué debo de regular? Primero, la disponibilidad. Yo tengo que tener bien claro cuánto es mi nivel de disponibilidad. Es decir, que yo le tengo que decir claramente al cliente, mis servicios van a estar disponibles en el horario A hasta B. El soporte va a estar disponible desde A hasta B. Bien importante. La protección de datos. Más que todo por temas, digamos, de demanda. Nosotros tenemos que cubrirnos bien en el tema de cómo protegemos los datos de nuestros clientes. Los niveles de servicio hay que dejarlos bien claros. Y un nivel de servicio, a su vez, es bien simple de definirlo. Mi horario de servicio es de 8 a 5 de lunes a viernes, de 8 a 12 los días sábados y domingos no trabajamos. Es definirlo para que el cliente no piense que estamos 7/24 de repente. O puede ser situaciones que sí. Y la otra es la continuidad operativa. Un contrato de servicios SaaS tiene que tener bien claro cuál es el formato, cómo hacemos los respaldos de la información, cómo se manipula o se maneja la información particular de cada cliente. ¿Qué pasaría si me veo comprometido o mi servicio por A o B motivo no está disponible? ¿Qué tengo que hacer como cliente, verdad? Esto va muy orientado a proteger también los intereses del cliente. Y por otro lado, el proveedor debe tener bien claro y bien definido cuáles son los alcances. Por ejemplo, cuando sucede algo en la infraestructura de los clientes y yo tengo una licencia instalada ahí, nosotros tenemos que dejar bien claro cuál es la limitante que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el servidor donde instalaron la licencia X le entró virus, se dañó el equipo? Eso no es responsabilidad del proveedor. Entonces, el tema de responsabilidades es bien importante. ¿Cuál es la diferencia cuando es un servicio SaaS o una suscripción? Ahí sí es responsabilidad del proveedor. Entonces, el proveedor tiene que tener todos los mecanismos para poder brindarle una atención al cliente y tener ese servicio disponible en los SLAs que definió desde un inicio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, totalmente de acuerdo. Es poder definir los alcances que va a tener el acuerdo al cual se va a suscribir y en muchas veces ni siquiera es un acuerdo, sino muchas veces son contratos de adhesión que ya directamente se establecen. Hay muchas cláusulas que no tienen debate, en algunos negocios jurídicos sí las tienen. Correcto. Ese es el otro punto. Las reglas la define el proveedor. No se debe de digamos, ceder ante los requerimientos de los clientes a menos de que sean aceptables, ¿verdad? De repente Válidos, sí. nos piden ciertas cosas que no son dentro del alcance o no son parte del alcance de nuestro servicio. Eso no. Pero hay cosas que sí son válidas. Por ejemplo, cuando yo estoy dando un servicio, yo tengo que asegurarme que el servicio esté disponible. Ese es uno de los SLA.
como dice Mónica, hay muchas situaciones en las cuales los clientes les van a pedir, mire, pero yo quiero que me le ponga esta cláusula, esto y esto. No, realmente los servicios, dependiendo de qué tipo de contrato sea, si es una licencia ya tiene los términos específicos y hay ciertas, digamos, excepciones que se pueden adicionar, pero el contrato base es único. Y también en los contratos de servicios. Es como que yo le quisiera decir a Netflix, mira Netflix, si a mí se me cae el internet 5 minutos, me vas a tener que hacer un descuento en la factura. No funciona así. Ellos Exacto. ni siquiera les tengo que decir eh, que me hagan un descuento si ellos se les cae el servicio. Si ellos ya caen en ese incumplimiento, ellos ya tienen estipulado en su contrato ese tipo de contingencia. Y Sí, ojo, que lo que él les está señalando, incluso dentro de esta presentación, es oro puro para ustedes que van a diseñar un contrato que es atípico. Es decir, que como hemos venido viendo, según el artículo 23, bajo la libertad de contratación, podemos ponernos de acuerdo con otra persona, pero los objetos y alcances dentro del contrato, por ejemplo, en este caso de SAS, tienen que, se tiene que estipular y usted tiene que hablar con su cliente porque todo esto que él les ha delimitado acá, eso debe contenerlo el contrato. Porque si no lo tiene y solo lo tiene en una oferta, aunque esto sea vinculante, eventualmente su cliente puede quedar en desventaja y considerando que él es un proveedor, incluso en algún momento, si el consumidor final no se cataloga como empresa, podría incluso ser llevado ante una acción de defensoría del consumidor. Entonces no queremos eso. Por eso es que se busca delimitar necesariamente todos estos ítems que él le va colocando y que se los va señalando. correcto. Es bien importante. ¿Por qué? Ya nos vamos al impacto que puede tener a nivel fiscal también. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una licencia que hablar de una suscripción, aunque parezca lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo declaro en la factura que estoy dando un licenciamiento? Un licenciamiento por default, nuestra ley local lo cataloga como un intangible. ¿Qué pasa con los intangibles? Los intangibles tienen un tratamiento fiscal diferente. Eh, por el otro lado, si es una suscripción, eso no es un intangible, no es una licencia. Entonces, ese tiene un tratamiento totalmente diferente porque se trata como un servicio. Esto ya, digamos, llevándolo a la práctica, a nosotros nos ha tocado eh, ir a debatir con las áreas legales y con las áreas financieras de instituciones, donde nos han aplicado, por ejemplo, yo estoy vendiendo un servicio y me lo han tomado como una licencia y me han hecho retenciones indebidas. ¿Qué pasa cuando me hacen retenciones indebidas? Me están cobrando algo que no corresponde al tipo de producto que yo estoy vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Como dice Mónica, si yo no dejo bien específico en los contratos de qué se trata el servicio o la licencia. Si yo no dejo delimitado eso, me pueden aplicar incluso ambos. Estamos hablando que no son, digamos, porcentajes pequeños. En el caso de licencias, imagínense, es el 5% sobre el valor del producto. Y si es un servicio, aparte que le aplican IVA, le aplican renta y si usted es una persona natural física, le aplican el 10%. Entonces estamos hablando de porcentajes totalmente diferentes. Y hay muchas compañías que confunden y a una licencia le aplican hasta las tres cosas. Es decir, que legalmente no deberían de hacerlo. Y también si uno no lo deja en el contrato claramente, eh, se dan esos malos entendidos. Uno de los ejemplos bien claros que nosotros siempre hacemos cuando tenemos debates de este tipo es, mire, usted cuando contrata la luz, ¿qué es eso? ¿Es una licencia o es un servicio? Entonces muchos, digamos, contadores o del área financiera dicen, no, ese es un servicio. Ok, si usted tiene una licencia de Office o tiene Office 365, en esos casos puede aplicar cualquiera de las dos. Si yo tengo una cajita con una llave y yo se la instalé en mi máquina,
Esa es una licencia. Si yo tengo una suscripción de Office que pago mensualmente o anualmente, ese es un servicio. Son dos cosas totalmente diferentes y no puede catalogarse por, o digamos, confundirse uno con otro porque son dos términos totalmente diferentes. Entonces, ya el impacto fiscal puede ir directamente aplicado en temas de IVA, retenciones e incluso operaciones especiales. ¿Por qué operaciones especiales? Porque de repente llevan otros impuestos, sobre todo cuando son operaciones que vienen del exterior. No es lo mismo comprar un intangible en el exterior que una suscripción en el exterior. Son dos cosas bien diferentes y el tratamiento fiscal también es diferente. No sé si hay dudas hasta el momento. Ok, No, totalmente claro. los riesgos y los más comunes. Primero, una situación básica, una empresa que vende SaaS, pero usa un contrato de licencia tradicional. Las consecuencias directas son fiscales, problemas de auditoría, conflictos contractuales y debilidad ante reclamaciones, sobre todo porque de repente yo estoy aplicando mal, digamos, los conceptos. El impacto legal, bueno, que la autoridad pertinente en este caso me lo reclasifique y me caigan multas por haber hecho, digamos, me he hecho del listo, digamos, con el tema de los impuestos. Y luego el impacto financiero, que nos pueden ajustar, digamos, retroactivamente los impuestos que de repente no pagamos y también las multas. ¿Por qué? Eh, el meollo de esto cabe en que una licencia tiene una tasa impositiva específica del 5%, mientras que un servicio tiene un tratamiento diferente, que puede ser más que una licencia. Entonces, Hacienda, si él ve que es usted está tratando un servicio como una licencia, puede venir y hacer esos ajustes, esas auditorías, y le va a acarrear un montón de problemas. Entonces, es mejor evitarlo y dejarlo contractualmente bien descrito antes de ejecutarlo. No sé si tienen dudas hasta ahí. Ok, lo que buscan los clientes. Bueno, los clientes me refiero a nosotros que somos los que vamos a contratar servicios legales. Lo primero es que necesitamos generar ingresos recurrentes, mayor predictibilidad financiera, sabiendo que nuestros productos o servicios, dependiendo de en qué índole estén, si son licencias o si son SaaS, yo pueda saber desde el momento que yo hago el contrato con mi cliente, yo ya sé qué me van a retener o cuánto me va a tocar pagar de impuestos para poder yo, digamos, llevarlo eso a mis temas financieros, a mis costos. Por otro lado, también nos da mayor valorización de la empresa en el sentido de que yo puedo tener servicios por un lado y productos por otro, y los productos son para mí un activo, porque internamente, aunque sea un servicio, yo mi software lo manejo como un activo y ese activo va generando valorización en el tiempo porque básicamente es un producto intangible que yo voy construyendo y que lo doy en formato SaaS. También el tema de métricas atractivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo tener licenciamiento por un lado y yo puedo tener mi propio eh, pool de servicios sobre el mismo producto y puedo dar ambos a la vez. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener menor dependencia de ventas únicas y realmente el mercado va hacia modelos SaaS. Es decir, que todo va al modelo de alquiler o suscripción. Y eso no lo hacemos solo los que vendemos software. Todos los modelos tradicionales van cambiando hacia ese modelo que es mucho más rentable, es mucho más mantenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estarle dando mantenimiento, actualizaciones a 1000 clientes instalados que solo darle a una sola plataforma y desde ahí ya todos los clientes tienen actualizado su modelo de negocio.
Ya como, digamos, para ir finalizando, recomendaciones o estratégicas que tenemos nosotros actualmente para el tema de cómo se maneja y todo lo demás. Primero, si uno está manejando temas de licencias, para tenerlo bien claro, solo debe de cumplir un requisito que es que se instale en los servidores del cliente o en infraestructura del cliente y que yo le esté dando un contrato por licencia y le estoy determinando para qué lo va a usar. Eso, digamos, es lo que nos ayuda a hacerlo un poco más simple. Términos claros, propiedad intelectual pertenece a mí como proveedor y el cliente lo único que hace es tenerlo localmente o en su infraestructura, pero siempre el dueño soy yo. Y por otro lado, si estamos hablando de servicios SaaS, es todo aquello que se conecte a través de Internet, web o aplicación y que él solo consume el servicio, pero yo soy el que le doy toda la infraestructura y el cliente lo único que hace es pagar una suscripción. Y con eso se resuelve, digamos, las dudas entre qué es licencia y qué es un servicio SaaS. Con eso, ustedes pueden tener, digamos, una vía bien clara sobre cuándo voy a utilizar uno o cuándo voy a utilizar otro. O inclusive pueden utilizar ambos. Va a ser, digamos, bien específico en los casos que se utilicen ambos. Como les mencioné anteriormente, yo puedo tener un software y lo puedo dar en modelo licencia o en modelo uso o suscripción. Entonces, básicamente por ahí, digamos, es donde tendríamos que ir conociendo un poquito sobre el tema, porque las compañías que hoy se están creando, muchas están requiriendo ese tipo de contratos y no lo llevemos tan lejos. Por ejemplo, compañías de telecomunicaciones como los que venden Internet, ellos venden un servicio y es una suscripción, no es una licencia. Que muchos piensan que el router que me pusieron, ese es mío, no, ese es arrendado al final del día. Es Entonces, verdad. saber cuál es la diferencia es, digamos, lo que a ustedes les va a ayudar a poder ayudar a sus clientes finales, sobre todo a poderles dar claridad y que no vayan a tener problemas en el futuro. Eso básicamente. ¿Sí? ¿Nada? No, creo que por el momento quieren primero que todo agradecerte, José Armando, por habernos acompañado. Y la verdad que toda la información que nos has proporcionado es vital porque actualmente en el mundo jurídico estamos moviendo, transicionando, sobre todo desde la perspectiva comercial, hacia contratación atípica y especialmente dentro del mundo de carácter tecnológico. Por eso tenemos que estar debemos irnos actualizando constantemente como juristas a efecto de poder apoyar en el futuro a personas que van a ser nuestros clientes o por cualquier tipo de asesoría que nosotros vamos a dar. No sabemos si nos vamos a encontrar en una situación donde vamos a estar resolviendo, por ejemplo, futuros jueces, futuros colaboradores y conocer el tema sobre el que tenemos que resolver es fundamental. Gracias, José Armando. También no quiero despedirme de todos. Los que vean la grabación, también a efecto de que no olviden que este día es el último día para presentar su actividad final de 30%. Si ustedes decidieron optar por la guía taller, hay ya un espacio habilitado para este y este viernes 5 de junio es su evaluación ordinaria final. Por favor, no la dejen pasar y si tienen algún problema, tramiten su examen diferido en el plazo establecido por la universidad. Sin nada más que hacer, procedo a finalizar esta reunión sin más que aplaudirte y agradecerte por estar, por habernos acompañado. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.